Durante mucho tiempo, la gente ha visto a Matt Armstrong construir su imperio en YouTube pieza a pieza, proyecto a proyecto, convirtiendo supercoches destrozados en algo que parece casi imposible de creer. Cada reconstrucción iba más allá, cada reto parecía más grande, y con cada nueva subida, la audiencia crecía. Si has seguido su viaje de cerca, también habrás visto otra cara familiar aparecer una y otra vez, su padre Tony Armstrong. A veces, está allí en el taller ofreciendo consejos. A veces está trabajando tranquilamente en segundo plano, arreglando algo sin llamar la atención. Y a veces, simplemente está allí observando dejando que Matt tome la iniciativa. Pero a lo largo de los años, una pregunta nunca desapareció realmente. ¿Qué parte del éxito de Matt procede de su padre y qué parte lo ha conseguido por sí mismo? Empezó como una curiosidad silenciosa del tipo que circula en las secciones de comentarios y pequeñas discusiones entre los espectadores que sienten que están viendo algo desarrollarse en tiempo real. Pero a medida que el canal crecía, que las construcciones se volvían más ambiciosas y que la audiencia se ampliaba más allá de los espectadores ocasionales a la comunidad automovilística en general, esa curiosidad se convirtió en algo más ruidoso. La gente empezó a formarse opiniones. Algunos creían que la presencia de Tony significaba que Matt tenía una ventaja que otros no tenían. Otros se preguntaban si el verdadero trabajo técnico se realizaba fuera de cámara manejado por alguien con décadas de experiencia, mientras Matt seguía siendo la cara de la operación. Y cuanto más aumentaban los proyectos de Matt, desde reconstrucciones normales hasta complejas restauraciones de supercoches, más difícil les resultaba a algunos espectadores creer que todo lo que estaban viendo procedía de una persona relativamente joven en el oficio. Desde fuera era fácil hacer suposiciones. Un padre que se había pasado la vida como mecánico, un hijo que construía algunos de los proyectos automovilísticos más ambiciosos de YouTube. Parecía a primera vista una configuración perfecta. Pero una vez que Tony empezó a abordar directamente esas suposiciones, el panorama empezó a cambiar de una forma que mucha gente no esperaba. Lo primero que quedó claro fue que su relación no se basaba en favoritismos ni en atajos ocultos, sino en algo mucho más sólido: el respeto mutuo. Tony aportaba décadas de experiencia práctica, la clase de experiencia que solo se adquiere tras años de trabajo en garajes, resolviendo problemas que no vienen con instrucciones. Matt, por su parte, aportaba a la ecuación un conjunto de habilidades totalmente distinto. Conocía la creación de contenidos, la narración de historias, la filmación, la edición y el lado moderno de la construcción de coches en un mundo digital. Cuando trabajaban juntos no parecía que una persona cargara con la otra, sino que eran dos personas que se encontraban en el medio, cada una cubriendo los huecos que la otra no podía. Ese equilibrio es lo que hizo que su colaboración resultara natural ante la cámara. No fue escenificada ni forzada. Tony no eclipsó a Matt, y Matt no dependió totalmente de Tony, sino que trabajaron codo con codo, aportando cada uno algo esencial pero diferente. Y una vez que la gente empezó a entender esa dinámica, la narrativa empezó a cambiar, pero las preguntas no desaparecieron del todo. Porque cuando una duda se desvanece, otra suele ocupar su lugar. La siguiente pregunta ya no se refería a la habilidad, sino a los recursos. Tener acceso al garaje de Tony lo hacía todo más fácil de lo que parecía. Significaba disponer de herramientas, espacio e incluso piezas gratis. Para algunos críticos, esa idea se convirtió en la nueva explicación del éxito de Matt. Construir coches a ese nivel no es barato, y para los que lo veían desde fuera, era fácil suponer que disponer de un garaje familiar eliminaba algunas de las mayores barreras. Y de ahí surgió naturalmente una nueva pregunta: si no existiera esa ventaja, ¿habría crecido el canal de la misma manera? Tony también abordó este tema, y su explicación pintó una realidad muy diferente. Según él, Matt no eludió la lucha, sino que la atravesó como cualquier otra persona. Incluso durante los años en los que el BMX ocupaba gran parte de su tiempo, Matt tenía varios trabajos a tiempo parcial para mantenerse y financiar sus proyectos. El garaje estaba ahí, sí, pero no era un atajo, sino un lugar para aprender. No solo se trabajaba en ese espacio, también se repartía comida, se trabajaba entre rejas,
se ayudaba en tiendas de automoción y se pasaba tiempo en talleres de tuning. El dinero para las piezas no aparecía por arte de magia, había que ganárselo. Las habilidades no se transmitían totalmente formadas, sino que se adquirían poco a poco, a base de repetición, errores y persistencia. El garaje proporcionaba un entorno, no un camino fácil. Esa explicación aclaraba muchas cosas, pero aún quedaba una duda persistente que a muchos les resultaba más difícil de despejar. Si el dinero no era el secreto, ¿qué decir de las propias construcciones? Sobre todo en los primeros tiempos. ¿Quién hacía realmente el trabajo cuando las cámaras no estaban rodando? A medida que los proyectos se volvían más complejos, la pregunta se hacía cada vez más fuerte. Una cosa es creer que alguien está aprendiendo, y otra creer que es capaz de realizar reparaciones complejas y de alto nivel sin una gran intervención. Para algunos espectadores esa brecha entre percepción y creencia era difícil de salvar, así que Tony también lo abordó directamente. Explicó que el trabajo inicial, la reconstrucción real y práctica, lo hizo Matt. Los conocimientos no surgieron de la noche a la mañana, sino que se habían ido acumulando durante años simplemente por estar cerca del entorno. Observando, escuchando, absorbiendo información sin darse cuenta. Y cuando surgían problemas, como siempre ocurre, Tony ofrecía consejos. Pero aconsejar no es lo mismo que hacer el trabajo. Las herramientas se quedaron en manos de Matt. Esa distinción es más importante de lo que la gente suele creer. La orientación forma parte del aprendizaje, sobre todo en oficios como la mecánica. Una voz experimentada que señala un error sugiere un enfoque mejor o explica por qué algo no ha funcionado. Así es como se transmiten las habilidades. Pero la responsabilidad sigue siendo de la persona que empuña la llave inglesa. Y eso es en lo que Tony hizo hincapié. No se hizo cargo. No arregló todo discretamente entre bastidores. Guió, corrigió y dio un paso atrás. Y si se observa de cerca la progresión de los proyectos de Matt, esa realidad se hace visible. Las primeras construcciones no son perfectas. Muestran aprendizaje. Muestran errores. Muestran mejoras con el tiempo. Y eso es algo que no se puede fingir. El crecimiento real deja un patrón, y ese patrón está ahí para cualquiera que esté dispuesto a verlo. Incluso las colaboraciones de mayor envergadura y repercusión como el proyecto Ferrari F430 suscitaron al principio nuevas oleadas de especulaciones. Algunos daban por sentado que a esas alturas Tony debía de haber asumido la mayor parte del trabajo. Pero la verdad, una vez más, era más sencilla que las suposiciones. Esas construcciones eran esfuerzos compartidos. Ambos trabajaban en ellas codo con codo, cada uno ocupándose de diferentes aspectos en función de sus puntos fuertes. La experiencia se unió a una nueva perspectiva, el conocimiento a la experimentación, y el resultado no fue una persona haciéndolo todo, sino el trabajo en equipo. Cada vez que el canal crecía, aparecían nuevas preguntas. Cada vez que se respondía a una pregunta, otra ocupaba su lugar. Ese ciclo es casi inevitable cuando la gente ve cómo se desarrolla una dinámica familiar en un espacio público. La gente quiere claridad, quiere entender lo que es real, lo que se gana, lo que se comparte. Pero una vez que se tiene una visión de conjunto, la historia se vuelve menos ventajosa y más equilibrada. No se trata de que una persona esté por detrás de la otra, sino de que dos personas estén una al lado de la otra, aportando cada una algo que la otra no tiene. Experiencia, esfuerzo, confianza. Todo ello acumulado a lo largo de los años, no dado de golpe. Y ese equilibrio es lo que hizo posible todo lo demás. Porque si te fijas bien, el papel de Tony nunca consistió en tomar el control, sino en estar presente. En casi todas las construcciones, aporta algo no solo técnicamente, sino personalmente. Se fija en detalles que otros podrían pasar por alto, sugiere qué hay que comprobar a continuación, explica por qué ha fallado algo en lugar de limitarse a arreglarlo. No domina el proceso, pero lo refuerza, y eso es lo que da a los vídeos una sensación diferente. No parecen simplemente reconstrucciones de coches, sino algo real, como un proceso que se desarrolla de forma natural, moldeado por la experiencia y el aprendizaje simultáneos. Este tipo de implicación cambia por completo el ambiente del taller. En lugar de parecer un plató de producción serio,
El garaje empieza a parecer un espacio familiar en el que la gente simplemente trabaja junta y resuelve las cosas paso a paso. Y sinceramente, no hace eso que todo sea más fácil de ver. Muchos canales de automoción muestran un trabajo y unos resultados perfectos, pero aquí el proceso en sí se convierte en la parte interesante, porque las conversaciones, las reacciones y los pequeños desacuerdos se producen de forma natural. Matt decidió desde el principio que los miembros de la familia participaran en muchos proyectos, y esa decisión influyó mucho en la atmósfera del canal. Cuando aparece Tony, el tono es inmediatamente más cálido, casi como escuchar a dos personas hablando en un garaje de verdad, en lugar de actuando para un público. Eso plantea una pregunta sencilla. ¿Sentiría el canal lo mismo sin esa presencia familiar? Probablemente no, porque la interacción entre padre e hijo crea momentos que no se pueden planificar. A veces una reparación sale mal, a veces una herramienta no encaja, a veces un plan tiene que cambiar a mitad de camino. Y esos momentos parecen más reales cuando otra persona está allí reaccionando con honestidad. La experiencia de Tony también desempeña un papel importante aquí. Años de trabajo en talleres le dieron a Tony la capacidad de ver un problema y sugerir rápidamente una dirección. Cuando Matt se encuentra con algo desconocido, Tony suele intervenir con una explicación calmada, no de forma que tome el control, sino de forma que ayude a avanzar en el trabajo. Ese equilibrio entre experiencia y curiosidad es algo que la gente nota muy rápidamente. Una persona aporta décadas de conocimientos, la otra aporta entusiasmo y ganas de intentarlo todo. Cuando ambas se unen, el resultado parece natural en lugar de forzado. La dinámica del taller entre Matt y Tony es probablemente una de las principales razones por las que mucha gente sigue viéndolo. Claro que los coches son interesantes, las construcciones detalladas y las restauraciones impresionantes, pero el verdadero gancho suele venir de la propia relación. ¿Cuántas veces ha salido mal una construcción y la cámara ha captado ese momento de frustración en la cara de Matt? ¿Y cuántas veces ha estado Tony cerca mirando el mismo problema, ofreciendo una sugerencia calmada que poco a poco vuelve a encarrilar el proyecto? Esos pequeños intercambios crean un tipo de honestidad que es difícil de fingir. Los espectadores no solo están viendo cómo se aprietan tornillos o se reconstruyen motores, sino que están viendo una interacción real entre dos personas que se conocen lo suficiente como para bromear, discrepar y aún así trabajar juntas sin tensiones. Eso plantea otra reflexión. ¿Serían los vídeos tan atractivos si todo saliera perfecto cada vez? Probablemente no, porque los contratiempos, las risas e incluso las pequeñas discusiones hacen que el éxito se sienta ganado. Cuando algo finalmente funciona, la reacción se siente genuina y ese sentimiento hace que la gente vuelva. Otra cosa interesante es cómo Tony maneja la atención. Aunque el canal se hizo muy popular, Tony nunca actúa como alguien que persigue el reconocimiento. Tony aparece cuando se le necesita ayuda con la construcción, dice lo que hay que decir y luego se retira discretamente. Esa actitud mantiene el foco en el proyecto sin dejar de hacer sentir a la audiencia la importancia de la colaboración. Algunas personas se preguntarán por qué eso importa tanto. La razón es sencilla: cuando alguien se ve cómodo sin tratar de ser el centro de atención, todo se siente más auténtico. El papel de Tony nunca parece forzado, y eso hace que cada aparición parezca natural. La cámara capta conversaciones, no actuaciones, y esa diferencia es fácil de notar incluso sin pensar en ello. El lado emocional de la asociación quedó muy claro durante el proyecto en 2025, cuando Matt decidió reconstruir un Aston Martin DBX dañado por las inundaciones como sorpresa para Tony. Ese momento fue diferente de una construcción normal desde el principio. En lugar de centrarse únicamente en las reparaciones, todo el proyecto tenía un sentido detrás. Mucha gente empezó a hacerse la misma pregunta mientras lo veía. ¿Por qué elegir ese coche? ¿Y por qué hacer de esa construcción algo tan personal? La respuesta se fue aclarando poco a poco a medida que avanzaba el vídeo. El proyecto no consistía únicamente en arreglar un vehículo dañado. El proyecto mostraba agradecimiento por el apoyo inicial que ayudó a Matt a ponerse en marcha en primer lugar. Años antes, Tony había ayudado con herramientas, consejos y ánimos mucho antes de que existiera una gran audiencia.
Ahora la situación había cambiado, y la reconstrucción sorpresa demostró cómo ese apoyo cerró el círculo. Cuando por fin apareció el coche terminado la reacción, habló más alto de lo que podría hacerlo cualquier explicación. El vídeo reunió más de 6 millones de visitas, y esa cifra demostraba hasta qué punto la gente se había implicado en la relación en sí. La gente no solo miraba el vídeo por el coche, sino que seguía viéndolo porque el vínculo entre padre e hijo siempre parecía auténtico, y esos pequeños y honestos momentos nos recordaron a todos por qué el canal se hizo tan especial en primer lugar. Esa conexión construyó la confianza de la audiencia con el tiempo, lo que hace que lo que viene a continuación para el equipo de Armstrong sea aún más importante de ver. Quédate conmigo. ¿Qué es lo próximo para el equipo de Armstrong? Muchas cosas empezaron a acumularse hacia el final de 2025, y a partir de ese momento, las cosas dieron un giro muy serio para Matt y el tipo de proyectos que se estaban llevando a cabo. La información compartida a través de las actualizaciones explicaba que uno de los mayores movimientos tenía que ver con un Bugatti Chiron Persport dañado. Era el Bugatti Chiron Persport de Miami, una máquina rara de la que solo se han fabricado unas 60 unidades. Solo oír esa cifra ya planteaba una simple pregunta. ¿Por qué hacerse con algo tan raro y tan complicado en lugar de algo más seguro? Pues bien, los detalles revelan que el coche pertenecía originalmente a un influencer estadounidense llamado Alex González. Reino Unido. Fue Alex el propietario original del Bugatti en primer lugar. Y tras un grave incidente, las compañías de seguros declararon el coche siniestro total antes de que el vehículo acabara en subasta. Piénsalo por un segundo. Una máquina construida a ese nivel descartada por completo y recogida de nuevo para reconstruirla. Solo eso ya sonaba arriesgado, ¿verdad? Aún así, Matt siguió adelante, viajó hasta Miami y empezó a inspeccionar lo que muchos probablemente abandonarían sin pensárselo dos veces. Solo esa decisión ya marcó la pauta. No se trataba de una reconstrucción más, sino de algo mucho más grande. Por lo que se explicó el proyecto Bugatti, lo llevó todo a otro nivel. Las reconstrucciones habituales de coches ya conllevan estrés, pero esta añadía capas que hacían cada paso más intenso. La búsqueda de piezas se convirtió en uno de los mayores obstáculos. Y, sinceramente, ¿cómo de fácil puede ser encontrar piezas para un coche que solo existe en cantidades tan reducidas? Esa pregunta se repetía una y otra vez porque nada de este proceso parecía sencillo. Cada pieza requería profundos conocimientos técnicos, conexiones sólidas en el espacio automovilístico y mucha paciencia. Nada podía precipitarse, nada podía adivinarse. Todo tenía que ser exacto. A ese nivel incluso un pequeño error podía costar una enorme cantidad de tiempo y dinero. Al mismo tiempo, otro proyecto entró silenciosamente en escena. Alrededor de julio, Matt recogió un Ferrari F43, accidentado que había sido utilizado anteriormente como coupé de alquiler. Párate un momento a pensar en ello. Un coche de alquiler ya pasa por diferentes conductores, diferentes hábitos y diferentes niveles de cuidado. Si a eso le añades un accidente, la situación se vuelve aún más incierta. La respuesta parecía estar en el propio reto. La reconstrucción del Ferrari implicaba buscar piezas de repuesto originales y asegurarse de que todo se ajustaba a los estándares de fábrica. Además, también estaba previsto instalar un sistema de escape Capristo que añadía otra capa de rendimiento y ajuste de sonido al proyecto. Eso significaba que no se trataba solo de arreglar desperfectos, sino de recuperar el coche respetando tanto las prestaciones como la identidad. Ahora es cuando las cosas se ponen aún más interesantes. Con toda esta complejidad acumulándose, el papel de Tony se hizo aún más importante. Años de experiencia dentro de un entorno de taller le dieron a Tony un tipo de instinto que no se puede enseñar fácilmente. Piensa en esto por un segundo. ¿Qué ocurre cuando aparece un sistema completamente desconocido durante una reconstrucción? ¿Qué ocurre cuando algo no se ajusta a las expectativas o se niega a comportarse como debería? Ahí es donde interviene la experiencia. La información compartida a través de las actualizaciones explicaba que Tony proporcionaba la base de diagnóstico necesaria,
para desglosar los problemas paso a paso. Ese tipo de apoyo marcó una verdadera diferencia, especialmente cuando se trata de máquinas que funcionan a un nivel tan alto. Sinceramente, esa dinámica entre Matt y Tony añadía algo más profundo a todo lo que estaba pasando. No se trataba solo de herramientas, motores o piezas, sino de una relación de trabajo que empezó hace años y siguió creciendo. Muchos se preguntarán, ¿qué hace que esta asociación destaque tanto? La respuesta es sencilla: coherencia, confianza, tiempo compartido en el taller. Ese tipo de conexión no aparece de la noche a la mañana, sino que se construye a lo largo de años de trabajo codo con codo, resolviendo problemas y aprendiendo de los errores. De cara al futuro, nada hacía pensar que Tony fuera a retirarse pronto. Las actualizaciones dejaban claro que Tony tenía la intención de seguir participando activamente, sobre todo a medida que los proyectos se volvían más exigentes. Eso planteaba otra reflexión. ¿Las cosas se ralentizarían en algún momento? ¿O cada nuevo proyecto seguiría ampliando aún más los límites? Por todo lo mostrado hasta ahora, la dirección parecía clara, la complejidad iba en aumento. Y en lugar de dar un paso atrás, tanto Matt como Tony parecían dispuestos a afrontar ese reto sin rodeos. El propio taller también desempeñó un papel importante en todo esto. Lo que empezó como un simple espacio para aprender y experimentar se fue convirtiendo en un lugar donde se podían realizar restauraciones de alto nivel. Ese tipo de crecimiento no se produce por accidente, y ahora, con proyectos como un raro Bugatti y un Ferrari reconstruidos sobre la mesa, el nivel había cambiado claramente. En el centro de todo había una idea clave: adaptación. Cada nuevo proyecto introducía nuevos problemas, nuevos sistemas y nuevas expectativas. En lugar de evitar esa presión, tanto Matt como Tony se inclinaron por ella. Y realmente eso es lo que hacía que todo fuera tan interesante de seguir. No solo los coches, no solo los resultados, pero el proceso en sí, el aprendizaje, los contratiempos, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que hace que algo así siga adelante? ¿Es solo la pasión por los coches? ¿O es algo más profundo? Como el afán por demostrar que incluso las máquinas más dañadas pueden encontrar un camino de vuelta. Esa pregunta permanecía en el trasfondo a medida que se desarrollaba cada nueva actualización. Y a tenor de todo lo sucedido, una cosa parecía cierta: los grandes retos no estaban frenando nada. Los grandes retos no habían hecho más que empezar. Con esto hemos llegado al final de este vídeo. Gracias por verlo. Si te ha gustado este vídeo, haz bien en darle a me gusta, comentar y suscribirte para recibir más contenidos. Para disfrutar de más historias apasionantes, haz clic ahora en el siguiente vídeo que aparece en tu pantalla.